I don't have any absolutely plan about my future except to rest and go to recover my time that I miss with my kids even they are grow and many things I've not done I want to do. So I don't think for 1 second thinking about anything about related football for the next time, for the next years. I don't think. Durante años, muchos culés han vivido con una esperanza guardada en el fondo del corazón. Volver a ver a Pep Guardiola sentado en el banquillo del FC Barcelona. Da igual cuántos entrenadores hayan pasado. Da igual cuántas temporadas hayan pasado desde su marcha. Da igual que el fútbol haya cambiado, que el Barça haya cambiado y que la vida del propio Guardiola haya cambiado por completo. Cada vez que Pep se acerca al final de una etapa, cada vez que aparece una mínima duda sobre su futuro, el barcelonismo vuelve a mirar hacia él. Y ahora ha vuelto a pasar. Guardiola acaba de cerrar su etapa en el Manchester City, una etapa histórica, larguísima, llena de títulos, llena de desgaste y llena de noches que ya forman parte de la historia del fútbol. Y como era de esperar, en cuanto se ha empezado a hablar de su futuro, muchos aficionados del Barça se han hecho la pregunta de siempre. ¿Y si ahora sí? ¿Y si después del City vuelve al Barça? ¿Y si Guardiola decide cerrar el círculo y regresar al club donde lo ganó todo como entrenador? Pero esta vez hay un problema. Y es que las palabras de Guardiola no suenan a regreso, no suenan a ilusión, no suenan a un entrenador que esté esperando un nuevo proyecto. Suenan, más bien, a una despedida temporal del fútbol. Y en el caso del Barça, quizá algo mucho más definitivo, porque Guardiola ha hablado claro. No ha dicho literalmente, nunca volveré al Barça, y eso hay que matizarlo desde el principio. Pero lo que sí ha dicho es que no tiene ningún plan relacionado con el fútbol, que quiere descansar, recuperar tiempo con su familia, y no pensar en entrenar durante los próximos años. Y cuando un entrenador como Pep Guardiola, después de una etapa tan larga en el Manchester City, dice que no quiere pensar ni un segundo en nada relacionado con el fútbol, el mensaje es bastante evidente. El sueño de verlo volver al banquillo del Barça está más lejos que nunca. Así que hoy vamos a explicar qué ha dicho exactamente Guardiola, por qué estas declaraciones afectan tanto al barcelonismo y por qué quizá ha llegado el momento de asumir una realidad incómoda. Pep Guardiola probablemente ya no volverá nunca a entrenar al FC Barcelona. Quédate porque esta historia no te dejará indiferente y la vamos a contar aquí en Historias del Phoenix. Todo nace de una entrevista en la que Guardiola habla de su futuro después del Manchester City. Y lo primero que llama la atención es que no deja ningún titular de ambición deportiva. No habla de una selección, no habla de otro club, no habla de un nuevo reto, no habla de volver a empezar en otro sitio. Habla de parar. Y eso, viniendo de Guardiola, significa mucho. Pep explica que no tiene absolutamente ningún plan para el futuro. Su idea ahora mismo no es estudiar ofertas ni escuchar proyectos. Lo que quiere es descansar, recuperar el tiempo que ha perdido con sus hijos y hacer cosas que no ha podido hacer durante todos estos años. Y aquí está la clave. Guardiola no está hablando como alguien que necesita unas vacaciones cortas para cargar pilas. Está hablando como una persona que lleva demasiados años viviendo bajo una presión enorme y que ahora quiere recuperar una parte de su vida. Porque si repasamos su carrera, el desgaste es brutal. Primero el Barça, donde construyó uno de los mejores equipos de todos los tiempos y donde la exigencia era diaria. Después el Bayern de Múnich, otro gigante donde ganar no era suficiente y siempre había que demostrar algo más. Y luego el Manchester City, donde ha estado muchísimos años peleando por todos los títulos, reinventando al equipo, soportando críticas, ganando Premier Leagues y conquistando por fin la Champions que tanto se le pedía. Son muchos años al máximo nivel. Y el máximo nivel no solo son partidos, también son ruedas de prensa, análisis, críticas, decisiones, vestuarios, fichajes, lesiones, calendarios imposibles y esa sensación permanente de que nunca puedes desconectar del todo. Por eso, cuando Guardiola dice que quiere parar, no parece una frase improvisada. Parece la conclusión natural de alguien que lleva demasiado tiempo viviendo para el fútbol. Y aquí es donde entra el Barça. Porque el barcelonismo lleva años imaginando un posible regreso. Para muchos culés, Guardiola no es solo un entrenador. Es el símbolo de una época perfecta. Su Barça fue mucho más que un equipo ganador. Fue una idea.
una manera de jugar, una forma de entender el fútbol que marcó a una generación entera. Con Pep, el Barça se convirtió en el equipo que todos querían imitar. Ganó el sextete, dominó Europa, destrozó rivales históricos y consiguió que millones de personas se enamoraran de una forma de jugar que parecía imposible de repetir. Y justamente por eso, su sombra sigue siendo tan grande. Cada crisis del Barça acaba despertando el mismo pensamiento. Cuando el equipo juega mal, cuando el club se pierde, cuando no hay identidad clara o cuando los resultados no acompañan, siempre aparece el recuerdo de Guardiola. Es normal. La afición vivió algo tan grande que cuesta aceptar que aquello pertenece al pasado. Pero ese es precisamente el punto. Aquello pertenece al pasado. Y las últimas palabras de Guardiola parecen confirmar que él también lo siente así. Pep no habla como alguien que esté pensando en volver a Barcelona. Habla como alguien que necesita alejarse del fútbol. Y si hay un club del que no puedes alejarte mentalmente ni un solo día cuando estás dentro, ese club es el Barça. Entrenar al Barça no es solo entrenar a un equipo. Es vivir dentro de una tormenta constante. El entorno opina de todo. La prensa analiza cada gesto. La afición exige ganar y jugar bien. La historia pesa. La comparación con el pasado aparece cada semana. Y en el caso de Guardiola, esa presión sería todavía mayor, porque no volvería como un entrenador cualquiera. Volvería como el hombre que creó el mejor Barça de la historia. Eso convertiría su regreso en algo peligrosísimo. Porque si vuelve y no gana, el golpe sería enorme. Si vuelve y el equipo no juega como aquel Barça, las comparaciones serían inevitables. Y si vuelve en un momento institucional complicado, con problemas económicos y con un club que todavía intenta reconstruirse, el desgaste podría ser brutal. Guardiola sabe todo eso mejor que nadie. Ya vivió el Barça desde dentro. Sabe lo que significa ganar y aún así tener que dar explicaciones. Sabe lo que significa convivir con el ruido, con la presión, con los debates eternos y con esa exigencia de perfección que forma parte del ADN del club. Por eso su vuelta siempre ha parecido más un deseo de los aficionados que una posibilidad real. Y ahora, después de esta entrevista, parece todavía más difícil. Cuando le preguntan por su futuro, Guardiola no abre la puerta a nada concreto. Dice que ya se verá más adelante, pero su mensaje principal es que no quiere pensar en fútbol durante años. Y esa parte es fundamental. A veces en el fútbol nos agarramos a cualquier detalle. Si un entrenador no dice un no rotundo, enseguida pensamos que hay una posibilidad. Y de hecho, en la propia entrevista le dicen algo así como que eso no es exactamente un no. Guardiola se ríe, juega con la respuesta y no cierra la puerta con llave. Pero una cosa es no cerrar la puerta para siempre, y otra muy distinta es estar cerca de volver. Y Guardiola, ahora mismo, está lejísimos. Está lejos del Barça, lejos de cualquier banquillo y probablemente lejos de la vida que ha llevado durante los últimos años. Su prioridad ya no parece ser el próximo título, el próximo proyecto o la próxima reconstrucción. Su prioridad parece ser volver a sentirse libre de la rueda del fútbol. Eso cambia completamente el panorama. Porque si Pep se toma varios años de descanso, el Barça no puede quedarse esperando. El club necesita construir su futuro con los pies en el suelo. Necesita dejar de vivir pendiente de una llamada que probablemente nunca llegará. Y la afición también tiene que empezar a asumir que el Guardiola entrenador quizá ya no forma parte del futuro del Barça. Puede doler, pero tiene sentido. Guardiola ya lo dio todo en Barcelona. Lo dio como jugador, lo dio como entrenador y lo dio como símbolo. Su etapa en el banquillo fue tan grande que quizá no necesita una segunda parte. Hay historias que funcionan precisamente porque terminan en el momento adecuado. Y la historia de Pep en el Barça terminó arriba, con un legado imposible de borrar. Volver sería arriesgar ese recuerdo. Además, hay otro factor que muchas veces se olvida. Guardiola no necesita volver para demostrar nada. Ya ganó todo con el Barça. Ya cambió la historia del club. Ya convirtió a Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué y compañía en el centro de una obra futbolística que todavía se estudia. Ya dejó una huella que ningún mal resultado posterior puede borrar. Entonces, ¿qué ganaría regresando? La respuesta no es tan sencilla. El romanticismo dice que sería precioso verlo otra vez en el Camp Nou. Y sí, claro que sería emocionante.
Pero el fútbol real no se mueve solo por romanticismo, se mueve por energía, por contexto, por motivación, por salud mental, por hambre competitiva y por proyectos que realmente tengan sentido. Y Guardiola, ahora mismo, no parece estar buscando nada de eso. Sus palabras van en otra dirección. Quiere parar, quiere mirar hacia atrás, entender todo lo que ha vivido y recuperar cosas sencillas que el fútbol le ha ido quitando con el paso de los años. Eso no encaja con el Barça, porque el Barça no te permite parar. El Barça te absorbe, te mete en una exigencia diaria, te obliga a hablar de fichajes, de estilo, de cantera, de resultados, de árbitros, de rivales, de crisis, de presidentes y de todo lo que rodea a un club gigante. Y después de tanto tiempo viviendo así, es normal que Guardiola no quiera volver a entrar en ese tipo de vida. Por eso este momento es tan importante para el barcelonismo. No porque Pep haya dicho una frase literal contra el Barça, no porque haya rechazado públicamente al club, no porque haya soltado un titular cruel. Es importante porque su manera de hablar del futuro muestra que su cabeza está en otro lugar. Y cuando la cabeza de una persona está en otro momento vital, no hay escudo, recuerdo ni nostalgia que pueda cambiarlo. Guardiola sigue queriendo al Barça. Eso nadie lo duda. Siempre que habla del club, lo hace con respeto, con cariño y con una conexión evidente. Pero querer a un club no significa querer volver a entrenarlo. A veces, precisamente porque quieres mucho un lugar, sabes que no necesitas regresar. El Barça tendrá que aprender a vivir sin esperar a Guardiola. Y quizá eso sea bueno, porque mientras el club siga mirando constantemente hacia la época de Pep, será muy difícil construir algo nuevo. Aquel equipo fue irrepetible, no solo por el entrenador, sino por todo lo que coincidió en ese momento. Una generación histórica de la Masia, el mejor Messi, futbolistas únicos en su posición y una idea de juego que llegó en el momento perfecto. Intentar repetir aquello es una trampa. El Barça puede volver a ganar, puede volver a jugar bien, puede volver a emocionar. Pero no tiene que hacerlo copiando exactamente el pasado. Tiene que encontrar su propio camino, con nuevos líderes, nuevos talentos y una identidad adaptada al fútbol actual. Y para eso, quizá el primer paso es aceptar que Guardiola no va a volver para salvar a nadie. Porque Pep no va a ser el salvador del Barça. Pep ya fue el constructor de una época legendaria, y con eso basta. Ahora, después del City, parece que su camino va por otro lado. Tal vez algún día vuelva al fútbol, tal vez entrene a una selección, tal vez acepte un proyecto más tranquilo, tal vez aparezca en un cargo diferente. Con Guardiola nunca se puede asegurar nada al 100%, porque el fútbol da muchas vueltas y la vida también. Pero como entrenador del FC Barcelona, viendo lo que ha dicho y el momento en el que se encuentra, la posibilidad parece prácticamente apagada. Y esa es la realidad que muchos culés no quieren escuchar. El regreso de Guardiola al Barça ha sido durante años una ilusión preciosa, pero cada vez parece más una fantasía. Una fantasía alimentada por la nostalgia, por el recuerdo de una época perfecta y por la necesidad de creer que alguien puede devolver al club a lo que fue. Pero los clubes grandes no pueden vivir esperando fantasmas, ni siquiera cuando esos fantasmas son tan maravillosos como el de Guardiola. El Barça tiene que mirar hacia adelante, y Guardiola también.